Buen día, buen día. Quiero agradecer a Dios en esta fecha que estamos, muy importante para todos nosotros que conocemos a Cristo. Les saluda su amiga y hermana, la pastora Pilar Cueto. Y pues estoy en esta media mañana viniendo gracias a este libro, Tu fe lo cambia todo. Claro que sí. La fe en Cristo lo cambia todo. Nuestra fe en Cristo. Y hoy día quiero saludar a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan a través de esta emisora Radio La Luz, la 1080M. Agradecerles que estamos con este programa de Mujeres de la Biblia. Sí, Mujeres de la Biblia. Entonces, hoy ya hemos hablado de Eva, hemos hablado de la mujer de Caín, ahora vamos a hablar de las otras mujeres, de la descendencia de la mujer de Caín y Caín. Y no me estoy refiriendo a las esposas de Lamec. Lamec creo que era la cuarta, quinta generación de Caín. Las esposas de Lamec. Pastora, ¿por qué habla de las mujeres malas? Las mujeres malas hablamos porque están en la palabra de Dios, están en la Biblia, para ver qué cosa han hecho ellas y qué nosotros debemos evitarlas. Sus desaciertos, su mala tendencia, la mala abundancia de su corazón, ahora nosotros vamos a evitarlos. ¿Ve? La Santa Biblia está escrito la salvación del hombre. Y hablando de Lamec, Lamec es un varón que proviene de Caín, que fue exiliado. Y este hombre, al tener la mayoría de edad, contrae nupcias con Ada y con Sila. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, los versículos 19 al 24. Ellas aparecen dentro de ese contexto patriarcal. Y aquí nace la poligamia, siendo las primeras mujeres mencionadas en la Biblia con esta situación caótica. Su comportamiento explícito no se detalla, pero son receptoras directas del cantar de Lamec. Ay, pastora, ¿qué es cantar? ¿Es cantar y de lo cantares? No, el cantar de Lamec. Los malos también cantan. Las malas personas también hablan. Y un poema violento donde el Lamec presume de un homicidio, pero lo presume con jactancia, indicando que el entorno, dominado por la fuerza y el orgullo, realmente las esposas también son contagiadas por este esposo orgulloso. Y ahí está Ada, ahí está Sila. Encontramos que ellas son conocidas principalmente por su papel en la genealogía de Caín, como las esposas de este varón, el primero en practicar la bigamia. ¿Qué hizo? Poligamia. La maternidad son presentadas en estas dos mujeres, siendo las primeras, como se dice, madres de hombres artífices en la minería, en la metalurgia, y también ganaderos, se dedicaban a la ganadería. Jabal y Tubal Caín. Ahí encontramos, destacan su rol en la descendencia y en la civilización de la línea cainita. Entonces, en este contexto encontramos a estas dos mujeres, que por la jactancia de su marido Lamec, ellas también cuentan realmente, y ellas también empiezan a oír, a escuchar la voz de Lamec. Entonces, y escuchan el dicho de Lamec. Sus acciones puramente violentas, terriblemente, situándolas como espectadoras o receptoras de una violencia. Pues la palabra de Dios que nosotros tenemos no menciona un castigo directo para Ada, para Sila, así directamente, como esposas, mujeres de Lamec. Pero el pasaje sí destaca la arrogancia del marido, su carácter orgulloso, y de que él presumía haber matado a un hombre y exige una venganza mayor a la de Caín. ¿Se acuerdan? Para Caín, ¿qué cosa había? Había una marca en Caín, una marca que fue condenado a perder la estabilidad, el hogar, y a vivir allí, vagando por el mundo. Y ahí es lo que se encuentra la marca de Caín, cuando Caín lamentó, ser escondido de la presencia de Dios.
¿Ve? Entonces él, y parte de la protección divina, siendo exiliado, ¿no? Fuera del Edén, lo advirtió quien le hiciera, como dice, quien quiera que lo hiciera, sería vengado 7 veces. Y este punto de la venganza de 7 veces, Lamec lo toma para decir, mira, yo exijo una venganza mayor a la de Caín. Con Caín fue 7, conmigo 77 veces. Tremendo, ¿no? Y si alguien lo ataca, reflejando una escalada violencia. Qué tremendo. Hermano, el pecado nace, crece y aún se desarrolla más. ¿Cómo podemos decirle? Potencialmente. Ya no se multiplica, ya no se suma. 7 más 7, 14. 7 al cuadrado. 7 por 7, 49. Mira, pasó la potencia. La potencia, ¿no? Los que son matemáticos pueden decir, es 7, 7, santo Dios. ¿Ve? Entonces, tengamos cuidado con nuestro carácter. Estas mujeres, estas 2 mujeres de Lamec, soportaron a este hombre orgulloso, vanidoso, violento. ¿Ve? Y entonces, en la poligamia, Lamec fue el primero en tomar a esas 2 mujeres, lo que se considera una desviación al diseño divino del matrimonio. Dios puso en el Edén a 2, hombre y varón, hombre y mujer, Adán y Eva. Pero ahora Lamec se va en contra de ese principio. Su arrogancia de Lamec, en lugar de tener temor a Dios o temor también por el crimen que había cometido con ese joven, Lamec se muestra jactancioso ante sus esposas, afirmando que su venganza será 70 veces 7, mayor a la de Caín. Entonces, ahí encontramos que sin castigo registrado, como dice, él avanza, él hace ejemplo de la maldad, ejemplo de no de la suma, no de la multiplicación, no de la potenciación, sino más que la potencia. ¿Saben? 7, 7, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la descendencia de Caín. Primera, la segunda, la tercera, él era la 5ª descendencia. Se va degenerando la maldad, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita? Por eso, Lamec las convoca para declarar que han matado a un hombre joven por no haberlo herido o golpeado, sino lo ha matado. Su amenaza de venganza, Lamec usa en una audiencia a sus 2 mujeres. ¿Ve? Él no tiene escrúpulos. ¿Ve? ¿Quién va a hacer eso? Y por eso él más tarde hace un poema arrogante, soberbia, afirmando que si la venganza de Caín era de esta manera, de él era mucho más. ¿Ve? Entonces la suya era 77 veces más. Entonces, allí, para amedrentar al que quiere vengarse. Entonces, él hace esta poligamia con transgresión. Lamec es el primer hombre mencionado acá en la Biblia, por ser el modelo de la monogamia, rompiendo la monogamia, hace la poligamia, ¿ve? Entonces, él está fuera del Edén, está en la tierra de Enoc, en la tierra del hijo de Caín. ¿Ve? Entonces mira cómo es que el soberbio Caín, su antepasado, también había hecho la ciudad por ser exiliado, separado de Dios. Caín también tuvo eso, ¿no? Y esa violencia que tiene Lamec es violencia de herencia, el camino de la impiedad. ¿Ve? Y más tarde pues Caín está también en la destrucción del diluvio, la generación, la descendencia de Caín. ¿Ve? Al mezclarse realmente, allí termina esta generación. Entonces mira, hermanos, la maldición, mira la descendencia de las mujeres, de estas mujeres que fueron encontradas por estos hombres malos. Entonces, ¿qué nos toca acá? Yo aprendo que si tengo mis hijas, mis nietas, tengo que clamar y orar para que no se encuentren con hombres como Lamec, como Caín, como estos hombres malos. No, pues no. Entonces nos toca levantar manos santas a nosotras las madres, a nosotras las abuelas, a nosotras las tías, las que conocemos. Y tenemos que, no solamente nuestras hijas, sino en nuestro entorno cercano, ¿ve? Entonces, esta descendencia de Caín realmente hace un distanciamiento de la vida espiritual con Dios. Entonces, allí
a diferencia de la generación, de la descendencia que pudo haber habido a través de Abel. Abel ya está muerto, pero nace el tercer hijo de Adán y Eva, Set, y a través de Set viene otra descendencia paralela a la descendencia de Caín, pero de gente buena, ¿no? Entonces, las consecuencias del pecado. Aquí vamos a detenernos en las consecuencias del pecado de estas mujeres y de sus maridos, ¿ve? Entonces nosotros tenemos que evitar estos trances malos, que la familia, los hijos, nuestras hijas espirituales se encuentren con hombres malos, tipo Caín, tipo Lamec, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque ellos siguieron de sus ascendientes, la maldad. ¿Ve? Entonces, la consecuencia para Caín era que la tierra tenía que trabajarla. Se volvió difícil en el cultivo. Y Caín, Lamec pasaron, ¿ve? Construyendo esa ciudad llamada el nombre del primer hijo de Caín, ¿ve? En honor a ese joven. Claro, es bueno los hijos, pero no para hacernos arrogantes, soberbios. ¿Ve? Entonces aquí está, ¿no? Entonces Caín tiene Enoc, Enoc tiene a Irad, Irad tiene a Mehujael, y Mehujael a Metusael, y Metusael a Lamec. Entonces hay consecuencias terribles del pecado, ¿sí? Entonces nosotros, de hecho, que tenemos las enseñanzas en nuestras congregaciones por los maestros, por nuestros pastores, entonces cojamos la enseñanza de Cristo a través de su palabra. ¿Ve? Entonces, realmente como una ofensa contra Dios, una ofensa contra la verdad de Dios y la razón recta, realmente debe prevalecer. Entonces, aquí no solamente es un pecado personal que estaba haciendo Lamec, sino también era un pecado social en la comunidad, todo el mundo lo está viendo. Un pecado eclesial, digamos, ¿no? Entonces, ahí está. Pero para todo pecado hay un pare. Ahora, gracias a Dios, con la muerte, estamos en plena Semana Santa, con la muerte de Jesucristo, encontramos nosotros perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo no solo murió, sino que resucitó. Hay victoria, ¿ve? Entonces esa victoria de Cristo ahora nosotros la cogemos. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros encontrar, como se dice, a la maldad, la bendición de la bondad de Dios. Somos salvos. En este tiempo todavía no había nacido, todavía no se producía. Mira cómo ellos se iban. Cómo se iban cada vez degenerando. Entonces, esto hace que nosotros tenemos que dar un pare. Ay, pastor, ¿y cuál es el castigo para las esposas de Lamec? Bueno, según como leemos Génesis capítulo 4, así explícitamente no hay el castigo en este libro que se menciona en el libro de Génesis. Pero encontramos más tarde que ellas ven a hijos violentos, a hijos soberbios, y esas acciones que aprendidas del marido, porque las dos tenían de marido a Lamec, las dos estaban juntas. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando Lamec las convoca a ellas para declarar realmente sobre ese joven que había muerto, que él había matado, entonces ahí nace la venganza, ¿ve? Y Lamec las usa. No tiene escrúpulos. Y aquí encontramos que la poligamia realmente se levanta en contra del principio divino. Entonces, la genealogía de Caín se convirtió el linaje de la civilización. Más tarde, en esa ciudad, en el nombre de su hijo Enoc, ellos empiezan a desarrollar la minería, la metalurgia, la ganadería, la música, con sus hijos, sus nietos, Jabal, Tubal Caín, y hacen también armas. Mira, los primeros en hacer armas, de atacar, ¿no? Entonces, por eso encontramos en los versículos 23 y 24 el poema de Lamec. ¿Qué significa ese cántico? Es considerado como el primer ejemplo de la poesía en la Biblia, pero su tono es realmente de mucha violencia, de mucha arrogancia, tanto que impacta el contenido,
porque Lamec nunca se mostró arrepentido por ese acto. Mira, ve, él, como Caín, su antepasado, procedía a hacer así, como decimos, no tiene sangre en la cara. ¿Sí? No tiene sangre en la cara. Entonces, él fue desafiante, el desafío a Dios, porque Lamec toma la protección de Dios que le dio a Caín, la venganza de las 7 veces, y la distorsiona a su favor, al declarar que él se vengará 70 veces 7. ¡Qué tremendo! Mira, empieza a generar más maldad. Entonces, ¿para qué? Para protegerse como un animal feroz. Ya no es un ser humano normal, es un animal feroz que puede hacer eso y realmente reclama como si fuera su derecho. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Aquí ya empezó la corrupción humana. Ahora hablamos en las elecciones de los países libres. Va a haber elecciones. Estamos contra la corrupción. Ahí nació la corrupción, ¿ve? Humana antes del diluvio. Estamos antes del tiempo diluviano. Entonces, mientras que por el otro lado había el paralelo de los hijos de Set, la descendencia de Set, las mujeres de Set. La próxima semana vamos a estar tomando. Pero ellos invocaban el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos. En cambio, el de Caín invocaba su propio poder. Yo puedo, ¿no? Y su propia egocentrismo violentamente. Esto realmente distorsionado, diferente a la genealogía de Set. Entonces, hermanos preciosos, tengamos cuidado con la autosuficiencia para poder clamar por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Dice que Dios bendice hasta nuestra milava descendencia. Ya no veremos, con la justa vemos a la primera, segunda, hasta la tercera. El resto ya no veremos, pero Dios lo va a bendecir a causa de nuestras oraciones. Entonces vamos a ver ese contraste, cómo es el amor de Dios versus la maldad del hombre. ¿Ve? Entonces, si realmente en la línea de Enoc, en la línea de Caín estuvo ese Lamec, estuvo su hijo también de Caín, que representa el pecado máximo, ¿no? De la arrogancia, de la violencia, pero en contraste está la línea de Set, la línea que también tuvo otro hijo, Set, y en ese hijo el camino es con Dios. Vamos a caminar con Dios, vamos a tomar el camino, ¿ve? Y este hijo fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, así como Elías. El contraste directo a las violencias de Lamec. Entonces tenemos un Dios poderoso, un Dios perdonador. La descendencia de Caín, Lamec y Jabal, Tubal Caín, Nama, su hermana, ellos no buscaron a Dios, sino que buscaron su propio egoísmo. Entonces podemos decir ahora, veamos el linaje bueno y el linaje malo. El linaje bueno de Set, el linaje malo a través de Caín. Si damos prioridad, ¿a quién dio prioridad? Una característica. El linaje de Caín dio prioridad a la civilización, al avance, a la tecnología, al poder. Mientras que el linaje de Set dio prioridad a la adoración, a la fe. Sí, hermanos, la fe. Y ahí encontramos más tarde a Abraham, ¿no? El padre de la fe. La actitud del linaje de Caín y de sus mujeres es rebeldía, es jactancia. Pero la actitud del linaje de Set y sus mujeres es humildad, es servicio. Qué contraste, ¿no? La humildad con la rebeldía, el servicio con la jactancia. Entonces, ¿cuál es el legado que debemos dejar nosotros? Mira, lamentamos el legado de Caín. El legado de Caín fue las herramientas, las armas de autodestrucción, ¿ve? Pero la de Set están las promesas en el Señor. Está la salvación que hemos encontrado, ¿no? Hay poder en la sangre de Cristo Jesús y hemos sido lavados con su sangre preciosa y hemos sido perdonados y Dios ya nos perdonó, ya se olvidó de nuestros pecados y ahora somos gente santa, camino a la perfección, gente santa. ¿Y cuál es el fin del linaje de Caín? La destrucción en el diluvio. Ahí fueron destruidos todos, ¿ve? ¿Y cuál es el linaje de Set? La preservación. Fueron preservados a la vida, la humanidad, y ahí siguió a través de Noé, ¿no? Y esa familia. Entonces mira, hay diferencias marcadas. ¿Qué escoges tú? ¿Qué escojo yo? Tomamos decisiones basadas realmente en el amor de Dios.
en lo que Jesús vino y fue el sacrificio vivo para que tú y yo seamos salvos. Pues ahora en estos días prediquemos a otros que también se vuelvan gente santa. Por algo se dice Semana Santa. Bendiciones, Dios me lo bendiga, hasta otro momento. Cualquier cosa, llámeme a mi número, ahí voy a publicar mi celular y llámeme para que se lleven este libro, Tu fe lo cambia todo. Bendiciones.